Miguel Ángel Bogiano, hola Miguel, bienvenido. Y Martín Epstein, los dos economistas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿en qué momento estamos de la economía? Porque algunos dicen la economía vuela, la gente tal vez no lo siente tanto en el bolsillo, pero hasta el propio ministro Guzmán admitió que se nos viene un freno y Feletti habló de inflación muy alta. ¿Dónde estamos parados? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente la economía está creciendo, ¿sí? Este es un dato que es difícil de contraponer porque con 10 puntos de crecimiento del año pasado es un dato que es difícil de refutar. De ahí en adelante, efectivamente, tenemos una serie de dificultades a enfrentar, entre ellas cómo va a terminar de cerrarse el acuerdo con el Fondo Monetario, que genera una serie de incertidumbres. ¿Se firma el acuerdo, Miguel, o cómo estás viendo eso? Déjame hacer un comentario. Es cierto que la economía creció el año pasado, pero creció porque la persiana que se había bajado se volvió a subir. ¿Desde dónde crece? No es la pregunta. Que es lo mismo que te estoy diciendo. Por eso. Crece desde abajo del todo porque el local que había cerrado, la pizzería que había bajado la persiana, la volvió a levantar el que pudo, ¿sí? Todavía no estamos a niveles de la prepandemia. Y lo que te viene pasando este año es que no tenés casi muchos argumentos para seguir creciendo. Y vos preguntabas acerca de la inflación. Sí. Fíjate que la gran discusión que tiene Argentina o Economía, el Ministerio de Economía con el Fondo Monetario es cómo va a seguir financiando este déficit fiscal que fue el 3,3 el año pasado, que se proyecta, que promete ser del 3 este año, pero que una parte importante va a ser emitida con pesos y otra todavía no queda claro si van a conseguir deuda local o quién es el que va a salvar las papas. Pero obviamente cuando vos seguís inyectando dinero tenés un problema grande en la economía que no empezó ahora, que viene acumulado hace décadas. No lo podemos frenar porque hablamos de una inflación de 4, dijeron hace semanas, y el secretario de Comercio también nos prometió que ahora supuestamente baja a partir de marzo, pero no baja nunca. Y es que no va a bajar este año tampoco, ni el otro tampoco. Pero que siempre 4, 3 y pico, ¿están de acuerdo ustedes dos en este tema o no? Yo no coincido. Yo creo que hay una primera parte del año con una inflación que va a estar alta, que va a estar en el orden de 4 puntos como se viene planteando. Muy alto. Es efectivamente alta y hoy hay una expectativa de lograr una reducción progresiva de la inflación. ¿Pero porque hay un plan o por obra y gracia? Porque acá viste que lo escuchás a Feletti y dice, en marzo baja, en abril baja. El ministro decía que en septiembre baja, en octubre baja, en noviembre. Y la verdad que no fue. ¿O es una cuestión de fe? No, no es una cuestión de fe, es una cuestión de política aplicada, ¿sí? Hay una serie de medidas que se están llevando a cabo, como por ejemplo todas las políticas de acuerdos de precios que llevan un tiempo en que impacten en la economía. Y hay una segunda cuestión que no es menor, que es que en el medio de la negociación con el Fondo Monetario, como bien decías recién, hay un problema, diría estructural, pero no es de este año, sino de muchos años atrás, de que estamos en el momento en el cual menor cantidad de reservas tenemos. Esto no pasa solo este año. ¿Por qué la Argentina siempre está al tope de la inflación mundial? Eso es la ciencia económica creo que ha acordado bastante ya cuál es el origen de la inflación, por qué hay inflación. Está bastante acordado. Eso ya se sabe. No sé si hay tanto acuerdo sobre eso. Salvo en la Argentina. Déjame agregarte algo. Si vos agarrás la tapa de cualquier diario de hace 40 años, vas a leer, hubo acuerdo de precios, hubo un nuevo acuerdo de precios. Parece una estupidez que se repite una y otra vez. El único momento que Argentina no tuvo inflación de la historia reciente fue la convertibilidad, y fue porque no solo no se emitía, sino que había expectativa de que no iba a haber emisión. Pero Martín, pero fue el único momento. Martín, convengamos algo. El acuerdo de precios... le decía a Martín. Reconozcamos, Martín, que hasta el propio Feletti reconoce que no funcionó el acuerdo de precios. Bueno, yo no sé si es que dice que no funcionó, sí que está costando aplicarlo, y acá hay una cuestión que pareciera como una variable que no se toma en juego, no se conjuga. Hay un proceso de concentración de oferentes, digo, hablando en términos bien liberales, que hace que la oferta esté absolutamente direccionada. La suba de precios no está despejada del factor de concentración que hay en empresas que manejan precios independientemente de otras variables. Pero le pregunto a los dos que ustedes saben. La gente está harta que no le alcanza la guita nunca. Y siempre es por H o por B. ¿Cómo hace Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile para tener una inflación tan razonable, acotada? Y nosotros estamos en este delirio. Pablo, déjame rebatir de una vez y para siempre esta falsa idea de los formadores de precios y de las concentraciones. Hoy Argentina tiene la misma concentración. Y háganlo fácil para que la gente Argentina tiene la misma concentración hoy que tenía en la década del 90 cuando no había inflación. Así que terminémosla. Acá no se trata de que hay un par de cucos que quieren destruir al país
Porque esos mismos cucos, buenos o malos, los tenías en los 90 y no tenías inflación. Pero Martino nos dice como que está concentrado entre 1 y 2 y que ahí no nos podemos mover. Y por Bueno, eso pero está... decime qué hay nuevo hoy que no había en los 90. Bueno, pero por eso un país bueno, que es que no hay nada, te lo respondo ¿no? yo, no hay absolutamente nada. Pero vos No es estás que hay más analizando- concentración hoy que los 90, ni remotamente. Está bien, pero vos estás despejando variables, analizás una cada una por separado. Si el impacto que tuvo una política como la de los 90 en la sociedad y la economía argentina, independientemente de la estabilidad que efectivamente lograste con el 1-1, fue el estallido del 2001. Entonces vos no podés despejar de esa década del 90 el resultado que tuvo, ¿sí? Muy linda la estabilidad, muy linda la paridad, muy linda la inflación cero, pero el resultado no fue solo inflación cero. Pero fue malo una sociedad el plan, que se vino a la pique y se convertibilidad, Pero un poco, o pará, no supimos salir. Para un poco. Primero vamos a decir, si discutimos de inflación, discutimos de inflación. ¿Había formadores de precios o no había formadores de precios? Ahora, el problema del 2001 no fue por la estabilidad, ¿sabes? Porque fue por el mismo problema de los políticos de ahora. Porque Menem siguió gastando y siguió gastando como todos los políticos y tenían déficit fiscal que se financiaba como vendiendo empresas con las privatizaciones y tomando deuda. Argentina revienta en el 2001 porque la convertibilidad se vuelve insostenible porque no tiene más financiamiento. Bueno, no lo Es supimos el cuento- manejar. Volvamos es a el estos cuento de tiempos. siempre. Volvamos a estos tiempos, si no es la Argentina que está todo el día mirando para atrás. Y, ¿Qué hay que hacer ahora? Es que que es lo- sirve como detalle para corregir por el tema de cómo salimos, porque la verdad, no sé si ustedes lo ven. Yo cuando voy a comprar veo mucha gente que dice, no, sacame esto porque no me alcanza, o no compro esto porque no me alcanza. Con unos números que son alarmantes en cuanto a Bueno, precios tenemos la de inflación comida y de bebida. Segunda, Entonces, tercera más grande, más alta del mundo. claro, el tema es cómo salimos y cómo le damos un bienestar a la gente, porque con esta historia que gastamos mucho, uno dice, bueno, gasto mucho, pero nos pasamos No, lo una que- vidurria, pero gastamos mucho y tenemos 40% No, lo que pasa de es que, pobres, 50% de Pablo, inflación. Evidentemente, no nos sirve mucho. Es que evidentemente no entendés la consecuencia de lo que quiere decir gastamos mucho. No es gastamos mucho. Vivimos más allá de nuestras posibilidades durante décadas y eso hay que revertirlo. Y eso es el déficit fiscal crónico que tiene este gobierno, tuvo el de Macri y tuvo todos los gobiernos del 2001 para acá. Y en realidad, de 1816 para acá tuviste 4 o 5 años. Bueno, pero todos con estos superávit gobiernos, fiscal. gastando más de la cuenta, ¿gastaron bien? ¿Le dieron bienestar a la gente? Pero ¿O decime viven una cosa, con, No, claramente con ¿cuántos 2 ceros pesos perdió la 20? moneda? ¿Cuántos ceros perdió la moneda? Por 13 eso. ceros. Pero- No, Entonces, claramente no, y pero tenemos una pobreza vos lo que necesitas, rampante. Pablo, vos lo que necesitas es crecimiento. Bueno, ¿cómo? Y para tener crecimiento tenés que hacer casi todo lo que no hace este gobierno. Entre otras cosas, la reforma laboral que el gobierno se vanagloria, que no tuvo que darle como supuesta ofrenda al Fondo Monetario, es justamente lo que vos necesitás para que este país crezca. Miguel, ¿estás de Porque, acuerdo o no? Por supuesto que no está de acuerdo. Pero yo no estoy de acuerdo porque aparte hace, no 10 años, hace 3 años tuvimos una experiencia de un gobierno que intentó llevar esa receta de contracción del gasto, de achicamiento del déficit, y el resultado ¿cuál fue? ¿Bajó la inflación? No bajó la inflación. ¿Qué receta? Tuviste ¿Qué receta? la Macri. receta del macrismo, por supuesto. ¿Qué receta? Estás totalmente equivocado. Estás totalmente equivocado. No sé de qué hablas. ¿Qué reforma laboral hizo Macri? Ni Pero reforma laboral, ni reforma tributaria, no hubo nada. Pero sí hubo un Desde el punto ajuste de vista- feroz. Hubo un ajuste feroz. Hubo un ajuste tarifario que Feroz. estaba hacía 17 años que el peronismo Disculpame. lo que se dedica es a pisar tarifas y que el problema lo arregle el otro. Después no tenés luz, no tenés nada. Entonces, siempre Pero- el desastre lo tiene que tratar de tapar el otro. Pero ¿de qué reforma o de qué cosa de Pero fondo hoy- crees que hizo el gobierno de hoy, Macri? No sí, hizo nada. Les hago una pregunta a los dos. Para salir, porque la verdad es que si le explicamos al mundo, che, mira, la gastamos toda y nos va bárbaro, y tenemos jubilaciones de 80 lucas, estamos todos arriba de la canasta, los maestros la pasan de parabienes, no sabés los planes sociales que damos, de 45 lucas. Pero estamos dando jubilaciones miserables, planes miserables, 40 y pico de gente de pobreza. La verdad que no nos podemos jactar, che, gastamos mucho porque somos los más Pero, peores Pablo, los más peores del ¿en qué mundo. momento- Lo que vimos, Paulo, esta ¿Cómo- semana. cómo salimos de esta ahí? semana con el tema de la cocaína, lo que vimos la miseria absoluta. Bueno, total, abrimos un escenario total. Es la dramático. consecuencia, claro. ¿Cómo Total, salimos para total. estar un poco mejor? Porque en Igualmente, definitiva creo con que- esto no es que estamos mejor. Creo que no no es para jactarse eso de que gastamos más. No, es ya justamente sé. todo lo contrario. Te vuelvo a decir. Gastamos es mal. que, no mal. Gastás lo que no tenés. No sé cuánto ganes vos por mes, pero si vos gastás todos los meses de tu vida más de lo que te entra, se te acaban los tipos que te prestan. Ya sé, obvio. La Pero pregunta que me eso gustaría es una hacer es, realidad. a ver. Entonces te vas fundiendo y te Obvio. gastás. Te quemaste el campo de tu abuela, te quemaste el auto, te quemaste todo. Argentina se quemó todo. Se quemaron las reservas que tenía el Banco Central, se quemaron todo lo que tenía el ANSES, se quemaron todas las cajas. Bueno, correcto, afanaron Miguel. las Y ahora, FJP. bueno, ok, no, pero, no dejaron nada. Pero perdón, ahora digo, entendemos que eso que dice Miguel, traducido es el déficit fiscal, es decir, gastar más de lo que tenés. Por Perfecto. supuesto. Ahora lo que hay que hacer es
reducir ese déficit fiscal de alguna manera para mínimo empatar, ya ni crecer, pero empatar por lo menos. La pregunta que me parece que es lo que Y está te va a haciendo decir, Paula hay que siempre es, ajustar. ¿cómo hay que hacerlo? Alguna vez hay que hacerlo. ¿De qué manera hay que hacerlo? ¿En qué Se lo sector? pregunto Una vez hay que primero a empezar. Martín. Dos preguntas sobre esto. A ver, los dos dan su opinión. ¿O en qué Claro. sectores, no? Porque pareciera Claro, como ¿cómo? que nada se puede tocar. Yo tengo dos cuestiones a plantear. Diga. Una es, efectivamente, hay una serie de problemas que hay que ajustar. En eso estoy de acuerdo, ejemplo, hay que da resolver. algún ejemplo. Digo, suponer que el déficit fiscal es bueno es un error. Digo, estamos todos Claro. de acuerdo con que hay que reducir el déficit fiscal. Sí. La clave es cómo, ¿sí? Vos tenés dos estrategias. Una es la que creo está intentando plantear el gobierno en la negociación con el fondo y que intentó plasmar en el presupuesto 2022, que fue una estrategia de reducción gradual. La otra es poner el freno de mano y si nos chocamos, nos chocamos. Si reventamos la economía, la reventamos. Venimos de una caída de la economía como la que nos dejó el ciclo 18-19 con el macrismo, más la caída de la pandemia. Esta sociedad no se banca un ajuste feroz como el que significaría una reducción drástica del déficit de 3 puntos a 0 en un plazo corto. Y eso es indiscutible, no nos podemos bancar otro ajuste de esta manera, Matías, porque la ¿verdad? sociedad... Martín. Porque la sociedad no se- la segunda, y déjame por favor, A ver. la segunda es, efectivamente hay una situación endeble, ¿por qué? Porque había reservas que se fugaron durante la segunda parte del ciclo del macrismo, sobre todo, que hoy son un problema. Y ese problema no lo puedes resolver como lo hizo el macrismo, endeudándose. Vos ya fuiste el último acreedor, ya te financió, ya quebraste eso que te había financiado el último acreedor y te estás negociando con el último financista posible. Entonces, ese problema, esa debilidad que tiene este gobierno para negociar con el fondo, es una debilidad heredada, indiscutible, y es un problema para hoy y para el futuro. Déjame responderte Miguel. la primera. Yo no creo que la receta sea hacer un parate y frenar todo, pero tenés que hacer medidas que hagan propicio el crecimiento. Y no es nada de lo que está haciendo el gobierno. No hay nada que esté haciendo el gobierno que impulse el crecimiento. De hecho, se ha jactado siempre de no tener plan. ¿Y cuáles son Entonces, esas medidas? Reforma laboral, reforma tributaria, que las empresas, que la pyme pueda ganar plata, que no lo asesinen a impuestos, que no lo asesinen a regulaciones. Pregúntale a cualquier pyme, si vos conocés al mismo Brancatelli, el gran defensor del kirchnerismo, en Intratables tantas veces cuando se tuvo del otro Claro, puso demostrador, un kiosco. se dio cuenta, Claro. che, al final me ponen un precio máximo que cuando me llega la Coca-Cola me la cobran a 100 y quieren que la venda a 80. No me entra en la cabeza. ¿Cómo se entendería? Bueno, ese tipo de cosas, y déjame Luis que responda a la segunda. Lo que vos decís respecto del tema del endeudamiento, es cierto que no es un tema para nada sencillo, pero también te hago una aclaración. Si vos vas con esta senda de reducción del déficit fiscal tan gradual, ¿sabés lo que tenés? Tenés default de deuda privada en 2025, porque no vas a tener cómo pagarle. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esa misma deuda que... ¿Qué hacemos? Esa misma Fue el deuda macrismo, que fue la refinanció pandemia, fue y refinanció no sé Guzmán, quién. tampoco la va a poder pagar. bueno, hay que hacer ¿Y cómo entonces la ese resolvés? paquete Porque de la deuda reforma, la dice. heredaste, los dólares no los Está bien, tenés, pero y la deuda la tenés que pagar. lo que tenés que hacer es poner las medidas para crecer. Vos no podés cerrar este acuerdo sin querer hacer ninguna reforma, tratando de lavarte las manos, porque lo que pasa que, claro, como el gobierno es socio de los sindicalistas, no quiere la reforma laboral. Bueno, Señores, pero- así es la pero cosa. ¿qué hacemos? Como el Porque gobierno pero es si nos socio de pasamos los mirando sindicalistas, para atrás, no quiere perdón, reforma laboral, si no- porque los sindicalistas pierden con la reforma Perfecto, laboral obvio. y ganaría todo el país. Bueno, Miguel, te los hago una sindicalistas pregunta. ven en otro mundo. Pero le hago una pregunta a los dos, porque es el país que mira todo el tiempo para atrás. Y a mí ese tema me tiene harto. Porque no avanzamos, y mira para atrás, y la gente vota cada 2 años. Entonces, ¿sabes qué hace? La gente cambia. ¿Le pareció mal el gobierno de Macri? Lo sacó de un plumazo. Ganó este gobierno. ¿Le pareció mal este gobierno? Le hizo perder la legislativa. Entonces no hay que estar todo el tiempo recordando. Cuando Herman González fue no sé qué cosa, cuando Colón llegó a América... Pues es un país que mira para atrás Pero no, y la gente vota. Pablo, Entonces lo que tenemos que ustedes Pablo, como economistas decirnos a los que no somos Bueno, economistas, pero te no lo está entendemos diciendo. nada, Pero por ¿cómo eso, está diciendo el por tema es que eso lo- crece Milei Expert, porque es la única verdad, porque es el único camino de cosas diferentes y no tener Y bueno, ¿y cómo lo a los hace? peronistas repitiendo la marcha peronista sin parar y a Cambiemos que son más tibios que una agua ahora, recontra pero, tibia, casi pero la ¿qué pusieron haces en el si te dicen congelador. hay que sacar no sé cuántos empleados públicos? ¿Vos te crees que lo pueden hacer? Pero no lo tenés, no lo vas a... ¿Cuántos empleados públicos sobran? Imagínate que sobren 1 millón. Bueno, y hace ¿Cuántos? años que estamos, Pero hay poco. 1.100 en la Pero, biblioteca. Bueno, pero escuchame una ¿cuánto- cosa. ¿Quién dice que lo vas a echar de una? ¿Cuántos empleados privados ¿Qué sé yo? perdiste el año pasado? Claro, ¿cuántos empleados privados 300.000. perdiste por no ajustar lo otro? Pero perdiste Esa es la 300.000 lógica. privados Esa es por la lógica. año. Por año. Bueno, pero esa Y- gente no y sé, si vos no haces habla. un plan ¿Desde para cuántos sacar hablamos? Porque todo el año 100.000, creció pero si la vos actividad haces privada. un plan para sacar 100.000 empleados del Estado, en 10 años vas a tener una situación mejor. Sin Acá no funciones. hay magia. Tampoco es cuestión de sacar gente por sacar, pero Ahora, sin funciones. ¿qué lógica- Saquemos gente sin Pues, funciones. ¿te cabe Le alguna pregunto- duda que sobra gente en le el pregunto Estado, lo- Pablo? No.
a los economistas es si existiera alguna lógica detrás del portazo de algunos sectores del gobierno al acuerdo con el fondo. ¿Existe, desde el punto de vista de lo que ustedes saben, de la economía, de las prácticas habituales en el mundo, existe esa posibilidad de darle un portazo al Fondo Monetario? Creo que los dos ahí coinciden que no. Yo creo que no, y no sería deseable tampoco. A esta altura, digo, y no soy un defensor de la letra del fondo, del acuerdo con el fondo, de hecho todavía no conocemos la letra más fina, pero a esta altura los caminos que se presentaban o que se veían hasta el día previo al anuncio eran de terror los dos, ¿sí? Default o un escenario ¿Pero de qué es peor, ajuste Martín, fenomenal. para vos? ¿Qué es peor para vos? ¿Default o firmar algo que es duro? Pero tampoco el fondo decir, che, la verdad que son divinos, toda la vida han pagado. No hay amor. Es un país Pero ejemplar. ese escenario no existe. proponiendo, Ese Pablo, escenario no existe sí. igual. El Digo, es fondo un le está escenario dando de- una salida bastante sencilla al gobierno. ¿No es tan duro para vos el acuerdo? Es un burócrata internacional más. No El es un acuerdo duro este. No, el fondo, ¿sabés qué quiere? Salvar su propio pellejo también. Le Bueno, prestó pero 49 Martín te millones dice a un que país tenés bajar que no 3 se lo puntos puede devolver. ¿Qué? Bueno, pero Martín dice que hay que bajar 3 puntos así en tobogán. Él dice eso, no, yo dijo digo, eso. Yo digo que hay que hacer una baja progresiva del déficit. No, vos me decís que el fondo nos plantea que hay que hacer así. El fondo plantea eso, No, pero no, fue lo que planteó originalmente, no es lo que terminó negociando. Lo que quiero decir es que respecto al acuerdo ese con el fondo, el escenario previo al anuncio del acuerdo, que todavía, insisto, tenemos que ver ¿Qué el tiene? detalle, ¿Qué dice? ese acuerdo es diferente de lo que Ahora, se imaginaba hasta el día anterior, que nada era un acuerdo con ajustes Bueno, ese es el fenomenal, problema del feroz, ministro. Nada clásico más ni ajuste nada del fondo. menos que el hijo de la expresidenta, vicepresidenta actual, dio un portazo. ¿Qué implicaría una situación sin acuerdo del fondo, Mira, desde el punto de vista económico? ¿A dónde quedamos parados? ¿Qué? No sé, explíquennos desde el punto de vista Lo económico. despedimos ¿Dónde? con esto. ¿Qué A pasa mí, si no a mí me llegamos? resulta... Lo que pasa es que ahí ya tenés que meterte en el hervidero que es adentro del frente de todos, que lo desconozco por completo, pero claramente es una señal, yo no sé si por otra, o es otra manera de dejarlo solo a Alberto, es una nueva versión de los audios filtrados de esta mujer Vallejo, yo qué sé. Pero la verdad que no queda bien que alguien como Máximo Kirchner ¿No sienten se vaya, que es ¿no? un país que no sabe gobernar en coalición? Yo tengo Porque una cosa tanto el oficialismo como Cambiemos, hay 1000 opiniones sobre cada uno de los temas. Yo creo y que en sobre las el fondo- coaliciones pasa esto, ¿no? Creo sobre el fondo y la cuestión de la pregunta que planteabas recién sobre la tensión dentro del oficialismo. Lo que pone en evidencia esa tensión es que el acuerdo es malo por donde sea. ¿Sí? Cualquier acuerdo que se cierre con el fondo es malo, y la razón por la cual se está ahora es porque se está tratando de cerrar el Sí, y el debes acuerdo dinero, menos malo claro. posible. Esto no quiere decir que todos los integrantes del oficialismo o de la oposición estén de acuerdo en acompañar ese proyecto. Lo cierto es que cualquier solución que conduzca a un acuerdo es preferible en esta instancia Sí. a una solución de quiebre absoluto y de un default que nos pondría en una situación de vulnerabilidad extrema. El paso al borde del precipicio. Gracias, Martín. Gracias, Miguel. Gracias por venir. Bueno. Un gusto grande.